Muy buenos días, hoy les vamos a presentar sobre el barroco. Mi equipo es Alba Galindo, María Fernanda y Emilia Aguilar. Primero les vamos a hablar sobre el contexto histórico. El barroco fue un movimiento artístico y cultural que surgió en Italia en el siglo XVI y se extendió por toda Europa en el siglo XVII y XVIII. El barroco se caracterizó por su énfasis en la emoción, el movimiento y la exuberancia. Estuvo influenciado por una serie de factores, entre ellos el auge del absolutismo monárquico. Buscaban utilizar el arte para glorificar su poder y su grandeza, y la contrarreforma católica. En arquitectura, el barroco se manifestó en una serie de características distintivas, como la utilización de formas curvas y onduladas, el uso de la luz y la sombra para crear efectos dramáticos, la decoración exuberante y detallada, y una de las ideas más importantes del barroco fue la idea de la arquitectura debería ser más emocional y conmovedora. Francois Blondel fue un arquitecto y teórico francés. Elaboró junto con Bolet un importante plan urbanístico para la ciudad de París. Nació en Riemont en 1617. En la historia de la teoría arquitectónica, Francois es considerado el jefe de filas de la tendencia conservadora. Empieza su carrera en el ejército, donde seguramente recibe una formación de arquitecto. Primero trabaja como ingeniero militar encargado de las obras de construcción y posteriormente, a partir de mediados de siglo, desempeña el cargo de preceptor junto a varios ministros, incluido Colbert, viajero empedernido. Le encargan la construcción de fortificaciones en varios países europeos y en las Antillas. Blondel fue el más importante educador francés de la arquitectura del siglo XVIII. Su objetivo fue establecer los principios del diseño de la arquitectura doméstica, que se correspondían con los principios clásicos ya en práctica de las construcciones civiles. Johann Bernhard Fischer von Erlach fue un arquitecto austriaco, uno de los maestros del barroco alemán. Fue un arquitecto, escultor e historiador de la arquitectura, cuyo estilo barroco es una síntesis de elementos clásicos, renacentistas y barrocos del sur, que modeló los gustos del Imperio de Habsburgo. Escribió una importante compilación titulada Plan de Arquitectura Histórica y Civil en 1721, que fue uno de los primeros estudios comparativos de la arquitectura mundial. Algunas de sus obras fundamentales son el Palacio de Schönbrunn en Viena, el Karlskirche en Viena, el Mausoleo de Fernando II en Graz, la Fuente de Parnas, la Iglesia de la Trinidad en Salzburgo, la Iglesia de la Universidad, Palacio de Clam Galas de Praga y la Escuela Española de Equitación de Viena. En la imagen podemos ver lo que es el Karlskirche de Viena. Algunas de las teorías de Johann Bernhard son que la arquitectura debe ser racional y funcional. Debe cumplir con su propósito de forma adecuada. Para ello, los arquitectos deben tener en cuenta las necesidades del usuario y el entorno en el que se construye. Por ejemplo, el Palacio de Schönbrunn fue diseñado para ser la residencia de la familia imperial austriaca. El palacio es un complejo de edificios que incluye jardines, fuentes, terrazas y otros espacios, diseñado para satisfacer las necesidades de la familia imperial. Otra teoría es que tiene que ser bella a la vista. La belleza arquitectónica se puede lograr a través de la proporción, la simetría, la variedad y el uso de la luz y sombra. Por ejemplo, la Karlskirche, otra obra importante de Fischer, para, fue para inspirar la fe y la devoción. El diseño de la iglesia es bello a la vista, ya que utiliza una combinación de proporción, simetría, variedad y uso de la luz y de la sombra. Otras teorías es que tiene que ser adaptable al contexto. La arquitectura debe tener en cuenta las características del lugar, la cultura y las necesidades de los usuarios del edificio. La iglesia de la Santa Trinidad está diseñada para adaptarse al entorno natural en el que se encuentra y está construida en un estilo barroco, pero sus formas se suavizan para adaptarse a la ladera en el que se encuentra.
La arquitectura debe reflejar la época en la que se construye. Por ejemplo, la Karlskirche fue construida en el siglo XVIII y utiliza materiales y técnicas de construcción de la época, como el mármol y el bronce. El estilo arquitectónico de la iglesia es también típico del barroco del siglo XVIII. Bueno, yo les voy a presentar sobre Claude Pajol, que fue un médico, físico, arquitecto y autor francés. Es mejor conocido por su trabajo en la columnata del Louvre. La columnata del Louvre es un ejemplo de arquitectura barroca francesa. Consta de dos filas de columnas de orden corintio que se extienden a lo largo de la fachada del edificio. La columnata es una obra monumental que crea un sentido de grandeza y majestuosidad. Uno de los libros que escribió Claude Pajol fue Les 10 livres d'architecture de Vitruve, que traducido son los 10 libros de arquitectura de Vitruvio. Es una traducción comentada del trabajo de la arquitectura de Vitruvio, que es el principal texto del clásico sobre arquitectura. Pajol utilizó esta obra para defender el uso de la razón y la experimentación en el diseño arquitectónico. Incluye notas y comentarios de Pajol que ofrecen una interpretación de la obra. Y aquí hice un diagrama de los puntos más importantes que toca en el libro, que el primero es la razón y la experimentación en el diseño arquitectónico. Pajol piensa que los arquitectos deben usar su razón y su experiencia para crear edificios que sean adecuados para su propósito y que sean bellos a la vista. La necesidad de que la arquitectura sea racional y funcional. Este debe cumplir con su propósito de forma adecuada. Para ello, los arquitectos deberían de tener en cuenta las necesidades de los usuarios del edificio y la condición de su entorno en el que se construye. Tercero, tenemos que deben adaptarse al contexto en el que se construye un edificio. La arquitectura debe adaptarse en el contexto en el que se construye. Esto significa que los arquitectos deben de tener en cuenta las características del lugar, la cultura y las necesidades de los usuarios del edificio. Y por último tenemos la importancia de la belleza en la arquitectura. La arquitectura debe ser bella a la vista. Sin embargo, la belleza no debe de ser su fin en sí mismo, sino que debe de estar al servicio de la funcionalidad y la razón. Andrea Pozzo fue un ceuta pintor, arquitecto, diseñador de escenarios y teórico del arte barroco italiano. El aspecto más relevante de su trabajo son los grandiosos frescos realizados usando la técnica ilusionista de la cuadratura, en la cual se entremezclan la arquitectura, la escultura y la pintura, siendo su obra cumbre el techo de la bóveda de la iglesia de San Ignacio en Roma de 1685 a 1694, en la cual aplica una técnica que posee efectos ópticos particularmente sorprendentes. Gracias a sus técnicas se convirtió en una de las figuras más notables del periodo barroco. Pozzo publicó sus ideas artísticas en un trabajo teórico conocido como Perspectivas Pictorium y Architectum, volumen 2, en 1693 a 1698, ilustrado con 118 grabados dedicado al emperador Leopoldo. En él ofrece el uso de las perspectivas arquitectónicas en la pintura. Este trabajo es uno de los primeros manuales de perspectivas para los artistas y los arquitectos, siendo traducido durante el siglo XIX en posteriores ediciones de latín e italiano, originales al francés, alemán, inglés y chino, gracias a la red de monjes jesuitas que se repartían por el mundo. En este tratado, Pozzo ofrecía modelos perspectivos aprendidos de Vignola, Pietro Colti, entre otras fuentes, y un método simplificado de creación personal que resolvía cualquier representación de arquitectura desde diferentes puntos de vista, utilizado solamente procedimientos gráficos que no implicaban ninguna operación matemática.
Pozo combinó su formación intelectual y técnica adquirida en las librerías de la orden con su experiencia como maestro de un desarrollado taller y una importante ambición artística. Su obra constituye el último estadio en la divulgación de la técnica perspectiva a través de un plan docente fácilmente aplicable a cualquier ámbito de la arquitectura y la pintura, en el que confluye la tradición óptica, perspectiva y el dominio geométrico matemático. Algunas de las obras de Andrea Pozzo fueron El triunfo de San Ignacio, realizada en 1690 con el estilo barroco y género de pintura religiosa, con un medio fresco. La segunda es La cúpula falsa, realizada en 1688 a 1694 con el estilo barroco y un género trampantojo, de medio fresco. La tercera es El vuelo de los ángeles, con fecha de realización de 1703, con el estilo barroco y un género de pintura religiosa y un medio fresco. Y la última es Las hazañas de Hércules y su apoteosis, con fecha de realización de 1704, con el estilo barroco, el género de pintura mitológica y un medio fresco. Y para ir finalizando, vamos a responder esta pregunta que dice, ¿se relacionan las teorías realizadas con otros teóricos con la arquitectura posterior? Yo diría que sí, ya que en el barroco el principio de la razón y la funcionalidad se expresa a través de la creación de edificios que cumplen con su propósito de forma eficiente y eficaz. Los arquitectos barrocos buscaban crear los edificios que fueran funcionales y útiles para sus usuarios, pero también bellos a la vista. En cambio, en el Renacimiento, los arquitectos buscaban crear edificios que fueran armoniosos y equilibrados, pero también funcionales y útiles. Para ello utilizaron técnicas y elementos arquitectónicos similares a los del barroco, como la simetría y la perspectiva y la proporción. Y otras teorías que fueron aplicadas en otras épocas es la adaptabilidad al contexto. En el barroco, al principio, la adaptabilidad al contexto se expresaba a través de la creación de edificios que se integraban armoniosamente con su entorno. Los arquitectos barrocos buscaban crear edificios que fueran bellos y funcionales, pero también que fueran respetuosos con el entorno natural y cultural. En el neoclasicismo, el principio de adaptabilidad al contexto se expresaba a través de la creación de edificios que se integraban armoniosamente con su entorno, y los arquitectos neoclásicos buscaban crear edificios que fueran respetuosos con el entorno natural y cultural y que a la vez reflejara la identidad de la ciudad o región en la que se encontraban. Y por último, la teoría que tenemos es la belleza arquitectónica, ya que en el barroco se expresaba a través de la creación de edificios que fueran llamativos, dramáticos y exuberantes. Los arquitectos barrocos buscaban crear edificios que impresionaran a los espectadores y que transmitieran un sentido de poder y grandeza. Por esto deben de tener la proporción, simetría y el uso de luz. En cambio, en el neoclasicismo, la belleza arquitectónica se expresaba a través de la creación de edificios que son evocadores, emotivos y naturalistas. Los arquitectos románticos buscaban crear edificios que inspiraran la imaginación y que reflejaran la belleza de la naturaleza.